Bienvenidos, esto es Entrevistas en Directo de KM. Hoy estamos en contacto con el doctor Alejandro Coucio, es expresidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología, profesor adjunto de pregrado y posgrado de la UBA y de USAL y presidente actual de SOCAVA, la Sociedad de Oftalmología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Gracias, Rosario. Bien, por suerte bien. Bueno, transitando la pandemia, como digo yo, ¿no? Sí, sí. Bueno, la idea un poco es conversar un poco sobre cómo impacta las cuestiones oftalmológicas y en este contexto de pandemia. ¿En qué aspectos considera que ha sido significativo el impacto de la pandemia en el manejo de enfermedades oftalmológicas? Bien. Bueno, te voy a hacer una introducción previa. Vos sabés que el primero que entra en contacto, el primer médico que entra en contacto en la ciudad china, en Wuhan, fue un oftalmólogo, que es el que hace el diagnóstico a partir de una conjuntivitis. Reciben en el hospital una gran cantidad de pacientes con un tipo de conjuntivitis que no estaba bien descripta, que era bastante atípica, y a los pocos días esas conjuntivitis contaminan a estos médicos oftalmólogos y el primero en hacer el diagnóstico se muere. El primer Ah, médico chino que hace el diagnóstico de este coronavirus se muere. Así que bueno, digamos que la oftalmología fue una de las primeras especialidades que entró en contacto con este tipo de coronavirus. Bueno, viste que hay especialidades dentro de la medicina que tienen mucho contacto, es decir, de proximidad con el paciente. Yo te sí. diría que entre las que están más cerca del paciente, una es la oftalmología, porque nosotros trabajamos a través de la lámpara de hendidura a una distancia de 25 centímetros con los pacientes. Sí. Bueno, en un inicio de la pandemia eso impactó mucho. Yo digo siempre que hay dos especialidades que sufrieron más que el resto. Una fue la odontología, también por la proximidad, y la oftalmología como segunda, por también la proximidad con el paciente. Viste que lo nuestro es especial, es decir, trabajamos con equipos en el medio, pero el contacto es muy próximo. No hay Bueno, distancia social ahí. exactamente, no tenés distancia social, a pesar de que las consultas en la oftalmología no son muy extensas. eh, bueno, no tenemos distancia social, entonces el impacto en la primera etapa de la pandemia fue muy fuerte para nuestra especialidad, porque hubo una caída, te diría, casi del 85% de la consulta oftalmológica a nivel país. Es decir, la gente concientizó que no teníamos, como vos bien decís, distancia social, y bueno, es una de las especialidades que tuvo mayor merma de consultas. ¿Y se armaron protocolos específicos? O Mira, sea, ¿pudieron consensuar medidas? rápidamente a través de las sociedades científicas se armaron los que se llaman los triage para, digamos, hacer un buen control a las instituciones de los pacientes para generarles seguridad al paciente y que también el profesional tenga seguridad al atender. Entonces se organizaron triage que constaban de, que están actualmente en uso, que se toma la temperatura de los pacientes, se hace una higiene de las manos antes de entrar a las instituciones, de los pies, se ponen unas plataformas donde los pacientes apoyan los pies y se desinfectan los zapatos, y en algunos lugares pusieron unas cabinas sanitizantes en las cuales se dispara un líquido. El paciente firma que no está, digamos, infectado a conocimiento propio de coronavirus, y en este triage se hace un pequeño interrogatorio si estuvo además en contacto con pacientes que están cursando la enfermedad. Si todo el triage da positivo, el paciente ingresa a las distintas instituciones y vas a notar que hay un cambio en el paradigma de la atención. Es decir, se trata de no tener muchos pacientes en las salas de espera, que mantengan una distancia social. Entonces se ubicó en las salas de esperas con marcas con una cruz para que no se sienten los pacientes juntos, y los consultorios, que son varios consultorios, o las clínicas que tienen más espacio, se trata de
recepcionar rápidamente al paciente y que tenga una entrada rápida al consultorio con el profesional para que no tenga espera. ¿Viste? Se sabe que el Sí. virus flota en el aire, entonces para cuidar tanto a los pacientes como al personal de administración como a los médicos, se trata de que la gente no tenga demora en la consulta. Sí. Bueno, toda esa concientización que se fue haciendo a través de las sociedades científicas, a través de las redes sociales, hizo que la consulta en estos últimos días vaya aumentando, vaya mejorando. No te voy a decir que estamos en los niveles históricos, porque estamos muy lejos de eso, pero por lo menos la gente es como que perdió un poco el miedo, ha visto cómo trabajamos. Sí. Es decir, Dentro, por eso, perdón, una vez dentro del consultorio, el médico tiene equipo de protección, o sea, como que ahí se establecen medidas específicas. correcto. El médico utiliza un equipo de protección, se utilizan barbijos específicos, que son los barbijos N95. Algunos colegas utilizan un barbijo quirúrgico y arriba el N95. Se utilizan unas gafas protectoras y muchos trabajamos con una especie, por decirlo, un katsu o un mono, un overol que nos protege a nosotros. En los dispositivos, en la lámpara de hendidura, se puso unos plásticos para que la saliva, aunque el paciente lleva su barbijo correspondiente, no entre en contacto para cuidarnos, digamos, mutuamente. Y cuando entra el paciente a la consulta, se rocían las manos, tanto del paciente como las nuestras, y se limpia el equipo. Como verás, todo eso demora la consulta y pierde capaz el objetivo un poco de la consulta, pero es necesario para ambas partes. Entonces, bueno, se concientizó eso, las redes sociales ayudaron, tuvimos entrevistas con distintos líderes de opinión en distintos canales de televisión, y bueno, hizo que la gente pierda un poco el miedo y concientice que muchas enfermedades que si no tienen control son de altísimo riesgo. Es decir, se transforman enfermedades crónicas que las manejas bien farmacológicamente en un problema, en una urgencia. Entonces, eso hay que evitarlo, ¿viste, Rosario? ¿Y cuáles son, digamos, dentro de la oftalmología, esas enfermedades que no, o sea, que es fundamental no interrumpir los tratamientos y las consultas, me imagino? Mirá, tenés una serie de urgencias que hay que resolverlas sí o sí, que son los traumas, los desprendimientos de retina, que son quirúrgicos, es decir, ese paciente tiene que ir a la consulta y tiene que resolver. Y hay ciertas enfermedades crónicas que no pueden dejar de atenderse. Por ejemplo, el glaucoma. El glaucoma, vos sabés que es la presión ocular y es principal causa de ceguera a nivel mundial. Hay que hacer los controles, porque un paciente que deja de controlarse durante 6 meses es muy riesgoso, porque si la presión del ojo sube, genera un daño en el nervio óptico y en el campo visual, que es muy difícil después de recuperar. Entonces le decimos a los pacientes, acérquense a su profesional. Los profesionales están actualmente protegidos y protegen al paciente y no dejen de hacer esa consulta. Después tenés todos los episodios de las infecciones en los cuales hay que acercarse al centro oftalmológico, al consultorio o al hospital correspondiente para solucionarlas, porque viste que a veces infecciones que parecen de fácil resolución se complican y tenés después lesiones que son irreversibles en el largo plazo. Así que bueno, desprendimientos de retina nunca se dejaron de atender, enfermedades crónicas como tratamientos de las maculopatías nunca se dejaron de hacer. Por ejemplo, viste que las maculopatías, hoy la maculopatía exudativa tiene una serie de tratamientos con antiangiogénicos que se dan cada cierta frecuencia, una vez por mes, la primera carga, en los 3 primeros meses de diagnosticada la enfermedad. Eso los pacientes no han dejado de hacerlo criteriosamente, porque también esos procesos de maculopatía exudativa son causa de ceguera, generando una atrofia en la mácula. Entonces, esos tratamientos fueron sostenidos en plena pandemia para no abandonar a los pacientes. Es decir, ¿Y pudieron coordinar? Sí. No, perdón.
Sí, se pudo coordinar, costó mucho. Claro, eh, porque la primera etapa de cuarentena fue muy cerrada. O sea. la primera etapa de cuarentena fue muy cerrada, ahí se veían netamente las urgencias, es decir, el traumatismo, Mm, los procesos de infección, las uveitis, los glaucomas agudos y los desprendimientos de retina. mm, Que había que solucionarlo sí o sí, eso no lo podés dejar. Vos tenés un pariente, un amigo con un sí. desprendimiento de retina, tiene que ir a la consulta y es quirúrgico, se tiene que Mm, resolver sí o sí. Entonces, bueno, mm. esa urgencia nunca se dejó de prestar y después se fue sumando a medida que fuimos entrando en la pandemia el resto de las enfermedades crónicas que necesitan sí o sí atención. Sí. Y yendo ahora más específicamente al COVID, Sí, esto que se habla del contagio a través de los ojos. sí. Sí, porque, a ver, también a través de la saliva, digamos, y por la nariz, y por eso usamos un Sí. tapaboca. Vos, ¿Cómo es el eh, contagio a través de los ojos? ¿Sería prudente usar una protección o no, no es necesario? está muy bien lo que vos planteás. Nosotros, cuando atendemos, usamos una protección. ¿Por qué? Porque sabemos que la microgota de flujo que sale por la saliva o por la misma respiración, por las fosas nasales, el ojo vive en un medio húmedo. ¿Qué significa? El ojo tiene la lágrima que baña la superficie ocular y sabemos que cuando hay parpadeo o cuando uno toca el ojo hay un pequeño sprite de esa solución, digamos, de lágrima en el aire. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros utilizamos unas gafas protectoras y para aislarnos un poco del paciente, para no contaminarnos si tuviéramos que ver un paciente infectado. Sabemos que el porcentaje de contagio a través de los fluidos de la conjuntiva es bajo. Se dice que Mm, es entre un 2 y un 5%. Los estudios formales dicen que es entre un 2 y un 5% el caso de las conjuntivitis. Recordá que las conjuntivitis son muy contagiosas, es decir, mm, ya sea que sean de origen viral o bacteriano. Esta es una conjuntivitis viral de uno de los tantos coronas que están circulando. Es decir, viste mm, que hay muchos coronavirus. Entonces, nosotros sabemos, los oftalmólogos, que los coronavirus habituales, es decir, de las conjuntivitis virales, son altamente contagiosas entre los pacientes y hacia los profesionales. Entonces, cuando el paciente tiene una conjuntivitis, debe consultar rápidamente para poder hacer el diagnóstico y saber qué tipo de conjuntivitis tenemos. Eh, mm. las pantallas me parece que está muy bien el uso de la pantalla, viste que se fomentó en un momento que el paciente usara el barbijo y la pantalla. Mm, Me parece que es un material complementario que está bien promovido, está bien, es lógico. ¿Por qué? Porque si vos sos un paciente que sos un portador sano, si vos circulás como portador sano y tenés tu barbijo y tu pantalla, estás protegiendo al resto de contagiarlo. Es menor la cantidad de fluido que circula. mm. Sabemos que es un virus que se mantiene unos minutos en el aire, entonces si uno utiliza una gafa protectora o una pantalla, está muy bien. Es correcto eso que decís. Está bien, perfecto. Bueno, doctor Couso, muchísimas gracias por este contacto y por último, preguntarle cuál es el mensaje que usted quiere transmitir, o ustedes como sociedad médica, a los pacientes en el marco de esta pandemia. Bueno, lo más importante, que no dejen de consultar, que tengan en cuenta que las urgencias hay que resolverlas y a veces hay que resolverlas con premura y que las enfermedades crónicas, bien llevadas, no se transforman en urgencia. Entonces, no dejen de consultar los pacientes que tienen glaucoma, los pacientes diabéticos, los pacientes en tratamiento con maculopatía. Es decir, concientizar que las organizaciones oftalmológicas mantienen un cuidado estricto, que cuidan a sus pacientes y nos cuidamos a nosotros mismos. Así que no dejen de realizar la consulta porque hay un eslogan que decimos, tu vista no espera. Muy Cuídate y nos bien. cuidamos. Bueno, muchísimas gracias, doctor.